el análisis correspondiente a esto es también conocer que en medio de todas las acusaciones hacia el INE, también se cierne sobre el instituto una nube de dudas, pero también de amenazas. Ya escuchamos, están intentando ya promover incluso los juicios políticos contra consejeros, ya los calificaron de traidores a la patria. En fin, la imagen del instituto puede estar en riesgo. Y para hablar más al respecto y las consecuencias que esto sigue dejando de este largo proceso que todavía no concluye en el pleito de Morena contra el INE, nos enlazamos con el profesor Eduardo Higuera, también analista político, profesor de Comunicación Política y Posgrados de Anáhuac, para que nos amplíe un poco desde su perspectiva, profesor. ¿Qué opinión le merece después de estos últimos días el trato que sigue recibiendo el instituto y lo que está generando esto ante la sociedad mexicana, que pueden comprar este discurso y creer que pues son los más malos de esta historia? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Gracias por tu invitación. Saludos a tu audiencia. Mira, yo creo que primero hay que poner un poco de contexto en todo esto. El INE, desgraciadamente, ha estado bajo ataque no solamente por parte de Morena y en este sexenio, en este gobierno. Se ha cuestionado ya sea por el PRI, por el PAN, por Morena, por el PRD, su accionar. En México no tenemos la cultura de aceptar la derrota, y desde que existe el IFE y luego el INE, siempre han salido candidatos perdedores a decir que se les cometió fraude, a no demostrar las cosas, a presentar pruebas risibles como llevar cochinos, cerdos, puercos, como decía un famoso spot, como fraude. Hay que recordar, por ejemplo, a Madrazo cuando perdió la elección, que su primera declaración fue: me hicieron fraude y vamos a impugnar. Entonces es una historia muy larga que se ha concentrado, que se ha ampliado, que se ha polarizado en este momento electoral, en este proceso electoral. Sí, es muy cierto, nunca habían sido tan fuertes los ataques, nunca habían recibido amenazas claras contra su integridad física y su vida los consejeros. Nunca se había pedido por parte, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego o de varios políticos morenistas, que se muriera el INE, que se le asesinara. Entonces es muy complicado. Desgraciadamente, este discurso ha sido comprado muy en gran medida durante varios procesos electorales. Y ahorita con la oposición es muy probable que mucha gente, sea del partido que sea, cuando pierda su candidato, diga es culpa del INE, cuando no vean que en realidad son malas campañas, no hay propuestas, hay una baja calidad. Si hablamos de los candidatos, podríamos hacer una revista del corazón, podríamos convertir tu espacio noticioso e informativo en una especie de ventaneando o algo así, por la cantidad de artistas, deportistas, improvisados que están metidos para tratar de ganar votos, ¿no? Esto cuando siga permeándose a la sociedad, porque al parecer hasta el momento todo el tema se mantiene desde un punto de vista político. Sí, hay simpatizantes de Morena, por ejemplo, que se han acercado a las manifestaciones afuera del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, pero cuando esto empiece a llegar a más ojos y oídos de gente que tal vez no se interesa tanto en la información diaria y menos en la política, esto pudiera entorpecer más la imagen del instituto y que sean más personas las que empiecen a desconfiar, sobre todo aquellos que, insisto, no están ni poquito apegadas a la política, pero que al escuchar lo que se está hablando del instituto crean que esa es la realidad. Sin duda puede ocurrir algo así. Estamos en la época de la información digerida, de 280 caracteres, de no investigar, de no leer. Mucha gente, dependiendo de a quién tenga en sus redes sociales, va a tener una opinión favorable o contraria al INE. Desgraciadamente, ahí es el otro eje de este problema. En México no tenemos una verdadera cultura política en toda la sociedad. Somos grupos pequeños de personas, periodistas, estudiosos, políticos, los que nos interesamos. Y sí, lo que tú acabas de decir va a suceder. Yo te lo puedo decir desde este momento. Va a haber protestas, va a haber mucha gente que va a decir que el INE es celoso,
que es neoliberal, que se vendió a Morena, dependiendo de dónde se encuentren parados políticamente y si les beneficia o no. Ahora, los ciudadanos en general, te digo, depende de quién tengan sus redes sociales y qué medios lean. Si nada más leen, por ejemplo, La Jornada y El Soberano, van a tener una opinión. Si leen o escuchan estaciones como El Universal o como El Financiero, van a tener una opinión completamente diferente. Es muy importante el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en este momento. Por eso es trascendental que haya espacios como el tuyo donde se informa ampliamente de todos los sucesos y se le da espacio a todas las voces. Creo que necesitamos que haya un gran esfuerzo por verificar las noticias por parte de los medios de comunicación y de los ciudadanos, de hacer conciencia de que ahorita, incluso más que en el 2018, nuestra opinión cuenta y nuestra opinión va a ser la que decida el futuro de México, quizá por décadas. Profesor, y dentro de todas las declaraciones que se han hecho, algunas tal vez no suenan tan descabelladas. Incluso ya el presidente está ahí amenazando con que vendrán las reformas hacia el instituto, hablando desde el aspecto del gasto económico que existe, que sí es cierto, es millonario. ¿Cree que todo esto vaya a derivar en una reforma al instituto que lo pueda convertir en algo distinto a lo que conocemos actualmente, o quedará todo simplemente como eso, como una amenaza? No, yo creo que la intención del presidente sí es clara de reformar el sistema electoral mexicano. De inicio, no tiene ningún aspecto negativo querer reformarlo, querer mejorarlo, querer hacerlo más eficiente. Nuestro sistema electoral es muy costoso, pero tiene razón de serlo, y es la desconfianza. En el tiempo en el que el PRI era el partido hegemónico en toda la República, se hacían, tú lo recordarás, muchas trampas, los mapaches, las urnas embarazadas, el carrusel de votantes, los votantes zombies, todas estas cosas se fueron combatiendo poco a poco a través de leyes, a través de generar instituciones. ¿Qué ha dado como resultado eso? Pues mucho gasto. Por ejemplo, una papeleta, una boleta electoral es costosísima. ¿Por qué? Porque tiene más de 20 medidas de seguridad integradas, porque tiene un folio específico, porque se tiene que resguardar de una manera, no solo con el ejército, sino con seguridad privada, con personal del INE, cada una de esas millones de papeletas que vamos a usar el 6 de junio. Entonces, sí tiene un punto a favor el presidente al decir que es muy costoso. El problema es que él no está pensando por qué es costoso, si esas razones de desconfianza desaparecieron o no. No nada más por pararse en el púlpito de la mañanera y decir, ya no hay corrupción, va a dejar de haber corrupción, ya no, nada más por decir, ya hay democracia, va a dejar de haber gobernadores que traten de hacer trampas, candidatos que traten de no ser fiscalizados como Salgado Macedonio, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es la intención, el problema es lo que se puede hacer con esa intención de reformar al INE. Y ya sabremos si esto se lleva a cabo o no y qué le va a costar al instituto pues ya largo pleito en pleno proceso electoral, que algunos ya están llevándolo en marcha, pero parece que otros pues se les está olvidando que ya tienen que ir a presentar propuestas antes que estarse peleando con el instituto mismo. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado, le agradezco su perspectiva, su punto de vista y esperemos tener próximas ocasiones para poder ampliar y platicar de todos estos temas. Que tenga excelente miércoles. Gracias, Francisco. Buen miércoles a ti y a tu audiencia.